reforma de la Constitución, un procedimiento, un proceso que para muchos entendidos no está contemplado en la Constitución que nos rige actualmente. Pero para conversar a profundidad y tener las cosas más claras, vamos a conversar precisamente con el doctor César Delgado Guembes. Él es constitucionalista y también profesor de Derecho Parlamentario de la Universidad Católica. Doctor Delgado Guembes, un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien. Bueno, hay una serie de, digamos, de posiciones respecto al pronunciamiento, en primer lugar, del presidente de la República y ahora ya con este proyecto que ha sido presentado al Congreso por parte del Ejecutivo en torno a la convocatoria de un referéndum que tenemos entendido tendría que incluir en una etapa previa una reforma constitucional. Si nos pudiera dar alguna luz respecto a qué es lo que dice exactamente la Constitución. Nosotros hemos leído rápidamente el artículo 206 y ahí está más o menos un poco el origen o de dónde podríamos partir para entender toda esta situación que finalmente nos involucra a todos los peruanos. En principio, el artículo 206 de la Constitución es el que actualmente prevé la cláusula de reemplazo. Cláusula de reemplazo quiere decir cómo vas a cambiar un texto dentro de la Constitución a través de un procedimiento que la propia Constitución define respecto a cómo debe observarse, cómo debe modificarse la Constitución. Esa cláusula de reemplazo actualmente en el artículo 206 dice que quien tiene la iniciativa para un proceso de reforma constitucional es el presidente de la República, los congresistas y los ciudadanos, en principio. También lo tienen los diversos colegios profesionales y la iniciativa popular, por supuesto. El procedimiento regular previsto en el artículo 206 no señala si es que hay alguna limitación para reformar la Constitución de manera total o parcial. Entonces, el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo se pone en un supuesto específico dentro de las condiciones que establece el artículo 206. El artículo 206 dice, la reforma constitucional se puede realizar de la siguiente forma. El artículo 207, nuevo, que propone el Poder Ejecutivo, dice, en el caso que se pretenda la reforma total de la Constitución, cabe que ésta se realice a través de una asamblea constituyente. Exacto. Entonces, no es que en la actualidad el Poder Ejecutivo pueda convocar a un referéndum para que el pueblo se pronuncie respecto a si quiere o no que se modifique la Constitución mediante una asamblea constituyente. Es importante lo que usted señala porque, claro, lo que se ha presentado es como que un agregado, un artículo más, el 207, que contempla este tema de la asamblea constituyente, pero para eso se necesita una reforma constitucional que tiene que pasar por el Congreso de la República, con 2 legislaturas, por lo menos, con mayoría, tenemos entendido, de 87 votos, o en todo caso, una legislatura de 87 votos más referéndum. ¿Es así más o menos el procedimiento? No. El procedimiento normal prevé que la reforma constitucional se realice en primera votación con un número de votos de congresistas igual a la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 66 votos. Okay. Una vez que se consiguen los 66 votos, la propia Constitución señala que ese proyecto puede ser sometido a referéndum. El siguiente mecanismo de reforma constitucional que establece el artículo 206 es si es que en primera votación se alcanza 2/3 de votos, es decir, 87, ese mismo proyecto ya no necesita pasar a referéndum, podría pasar, pero no necesita pasar a referéndum y puede pasar a una segunda votación en una segunda legislatura ordinaria consecutiva que exige que también se apruebe con 87 votos, es decir, los 2/3 del número legal de congresistas. Ese es el procedimiento regular que actualmente señala el artículo 206, pero como señalo, el proyecto del Poder Ejecutivo está proponiendo la adición no solamente del artículo 207, que se pone en el supuesto de una reforma total de la Constitución mediante asamblea constituyente, sino que además añade diversas cláusulas transitorias especiales semejantes a las que se añadió en el proceso del año 2000, cuando se concluyó anticipadamente
el mandato del presidente de la República y de los congresistas para proceder a su elección, la misma que inició el año 2001. Ahora, en los últimos días se ha mencionado otro concepto aparte del referéndum, el del plebiscito. Y algunos señalan precisamente que lo que más bien se debería hacer a lo que se hace referencia para llevar adelante esta intención de una asamblea constituyente o en fin, es una consulta a manera de plebiscito. Y el artículo 32 de la Constitución Política, lo tenemos aquí, señala cuáles son los temas que pueden ser sometidos a referéndum, ¿no? Habla de la reforma total o parcial de la Constitución, de la aprobación de normas con rango de ley, de las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. En ninguna se menciona algo que tenga que ver o que incluya la convocatoria de una asamblea constituyente o un proceso de esta naturaleza. ¿Nos podría aclarar este aspecto, por favor? Claro, el artículo 32 se pone en el supuesto del uso del referéndum, pero si tú modificas la Constitución añadiéndole el artículo 207, lo que estás haciendo es crear un supuesto adicional a aquellos que ya incluye la Constitución en cada uno de sus artículos, lo cual supone el artículo 32 y el artículo 206. O sea, el artículo 207 añade una causal adicional no prevista en el texto del año 1993, que consistiría en un supuesto específico en el que se decide reformar la Constitución mediante una asamblea constituyente. El problema que yo advierto, más que si cabe o no cabe utilizar la asamblea constituyente, es que en el propio texto del Poder Ejecutivo hay una contradicción muy grande. En primer lugar, cuando se habla del artículo 207, se señala que la convocatoria a la Asamblea Constituyente la realiza el presidente de la República, pero además del voto del Consejo de Ministros, previa aprobación del Congreso. Sin embargo, en la cláusula transitoria especial número 6, dice que la convocatoria a Asamblea Constituyente la realiza el Poder Ejecutivo, bastando que se haga mediante un decreto supremo y el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. O sea, se salta la garrocha al Congreso y se obvia lo que ya se había señalado en el artículo 207. Entonces, ¿cuál de los dos supuestos es en el que nos pondríamos si ocurriera que se aprobara esa reforma constitucional? Claro. Por esa reforma, en principio, podría ser aprobada en una primera legislatura con los 66 votos sometida a referéndum, o podría ser aprobada con la mayoría calificada de 87 votos. Son supuestos, sobre eso no tiene control el Poder Ejecutivo. Ahora, algunos han advertido incluso que la inclusión de este nuevo artículo de 207 no establece ningún tipo de parámetro o de circunstancias bajo las cuales se podría convocar a una reforma total o parcial de la Constitución o una nueva asamblea constituyente. O sea, no hay ningún tipo de candado para que eventualmente un próximo gobierno también, si es que se aprobara finalmente la inclusión de este artículo 207, convocara una nueva asamblea y se siguiera nuevamente con un proceso de esta naturaleza. ¿Usted ha advertido eso también? Lo que se advierte en el proyecto es que quien puede coordinar o gestionar la convocatoria a una asamblea constituyente es el presidente de la República, es un número determinado de congresistas, puede ser también por iniciativa popular. Esos son los supuestos en los que se pone, pero curiosamente, uno de los supuestos es el que el solo hecho de que el presidente de la República tenga la decisión de convocar a una asamblea constituyente bastaría, de acuerdo a lo que señala el artículo 207. Claro. Y sin embargo, se establece que para que el Congreso lo haga, tendría que exigirse la mayoría de 2/3. Es decir, se equipara la sola decisión del presidente de la República, su sola voluntad, con 2/3 de la mayoría de representantes del Congreso, lo cual parece una desproporción, porque el solo hecho de que el presidente de la República pretenda que se realice una asamblea constituyente cuando le parezca, claro, se señala que tiene que ser mediante una ley, es decir, con aprobación del Congreso de la República, pero también en la disposición sexta señala que es mediante decreto supremo y sin que se requiera el voto del Congreso. Entonces, ahí hay una contradicción que deja ver que no hay claridad
que hay confusión, que hay una ambivalencia en el planteamiento que realiza el Poder Ejecutivo. Por eso es que es medio errático este proyecto que supuestamente ha sido debidamente estudiado al interior de los gabinetes de asesores del Consejo de Ministros, Claro, ¿no? bueno, ahora, este proyecto que ha sido presentado por el Ejecutivo tiene que pasar por la Comisión de Constitución del Congreso. ¿Así funciona el procedimiento? ¿Cuál sería el procedimiento, si nos pudiera explicar usted? Claro, la primera etapa es, se presenta el proyecto, lo primero que va a ocurrir es que uno de los vicepresidentes del Congreso derive el proyecto a comisiones. Lo más probable es que naturalmente la comisión a la que se remite el proyecto sea la Comisión de Constitución, en cuyo caso, como se trata de un proyecto que ha sido presentado con carácter de urgente por el Poder Ejecutivo, la Comisión de Constitución podrá priorizar la discusión de este proyecto. Eventualmente, como hay varios proyectos semejantes, algunos de los cuales incluso se han presentado en legislaturas, en periodos legislativos anteriores, como por ejemplo el que presentó Rocío Silva Santisteban en el periodo pasado, estos proyectos pueden ser acumulados por la Comisión de Constitución de forma que saque un proyecto totalmente nuevo. El proyecto es dictaminado, el dictamen luego va a ser agendado en una sesión del Pleno, pasa al orden del día, claro. Empieza el debate y en el debate se discutirá y se resolverá con los votos en qué queda el texto que apruebe el Congreso para luego ver si es que se utiliza uno de los dos caminos, el de la votación con mayoría absoluta más referéndum o el de la votación calificada con 2/3 en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Doctor Delgado Guembes, ¿cabría la posibilidad, porque también es altamente probable que desde la Comisión de Constitución y el propio Congreso, en fin, se rechace de plano esta intención del gobierno de finalmente llevar adelante este referéndum para determinar, por lo menos por parte de la población, si es que se convoca una asamblea constituyente o no? Pero si en el caso fuera rechazado este proyecto, ¿el Ejecutivo tiene la posibilidad de presentar una cuestión de confianza frente a esta situación, o en esos casos no cabe esta figura de la cuestión de confianza, que también ha sido una figura utilizada en los últimos años y de hecho provocó finalmente la disolución del Congreso durante el gobierno de Martín Vizcarra? Bueno, ahí hay un par de cuestiones. Primero, la posibilidad de que la comisión a su solo albedrío pueda archivar el proyecto de reforma constitucional. El archivamiento de plano o el decreto de archivamiento únicamente procede cuando la comisión califica el proyecto como un proyecto improcedente por inconstitucional. Ese primer tema tendrá que ser objeto de debate en la Comisión de Constitución. Si la comisión estima que el proyecto sí es constitucionalmente procedente, entonces se tendrá que elaborar ya no un decreto de archivamiento, sino un dictamen sobre el fondo del asunto. El dictamen tendrá que señalar si es que se recomienda la aprobación o si se recomienda el rechazo. Si se recomienda la aprobación de acuerdo al texto original del proyecto, o un dictamen en el que se recomiende el proyecto con modificaciones y alteraciones. Una vez que se ha resuelto este tema, pasa al Pleno del Congreso. Ahora, segundo tema, si es que cabe o no que se presente una cuestión de confianza respecto de la aprobación de esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Recientemente, como todos conocemos, se ha aprobado la Ley 30535, en la que se señala de manera específica y puntual la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, cualquiera de los ministros, haga una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, que es el caso. Entonces, no sería procedente que se presentara una cuestión de confianza respecto de una reforma constitucional sobre esta materia. Ahora, esto también, digamos que forma parte de los temas pendientes que tienen que ver con las reformas en el ámbito, en el aspecto de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? El tema de la cuestión de confianza, el tema de la vacancia por permanente incapacidad moral, entre otros temas que incluso los ha mencionado el día de hoy durante su conferencia el señor Aníbal Torres. Sí, efectivamente es parte del juego de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, y obviamente caben especulaciones
digamos que meta o extraconstitucionales respecto a la oportunidad con la que se presenta un proyecto de esta naturaleza, respecto de lo cual se afirma que solamente con la reforma de la Constitución, con una asamblea constituyente, cabrán solucionarse los problemas del Perú, lo cual en realidad es una falacia, ¿no? Porque más bien lo que estamos advirtiendo es que los problemas que enfrenta el Perú no son problemas normativos, son problemas de gestión. Hay muchos problemas que pudieran resolverse tranquilamente con una mejor gestión y, por supuesto, con personas más calificadas en el manejo de los distintos sectores ministeriales. Claro, podrá ser esa una lectura, digamos, política incluso, pero si nos ceñimos estrictamente a la Constitución y por lo que usted nos ha explicado hace unos instantes respecto a qué labor tendría que desarrollar la Comisión de Constitución en el Congreso, primero determinar si es constitucional o no el proyecto presentado por el Ejecutivo y si fuera el caso, seguir con el siguiente paso, que es elaborar un dictamen. Usted, dada su experiencia, el conocimiento que tiene y de lo que ha leído del proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿considera que esto está dentro de los cánones constitucionales? Me parecería que en principio habría razones para que se considere que es procedente. Entendería que también habrá quienes sostengan que no es congruente con el texto constitucional la propuesta de una asamblea constituyente. ¿Por qué sería procedente para usted, doctor Delgado Guembes, por favor? ¿Qué aspectos, por qué considera que sería procedente según su posición? Porque en principio se trata de un supuesto nuevo. No es que las constituciones no son un documento cerrado. Cabe que se encuentren aspectos de la realidad insuficientemente cubiertos que exijan una adecuación o una adaptación. Entonces, si lo que se quiere es integrar una manera diferente de reformar la Constitución, como sería una reforma total a través de una asamblea constituyente, nada impediría que se cree ese supuesto y sobre la base de ese supuesto, mediante asamblea constituyente, que sería lo que se prevé en el artículo 207, que se generen los mecanismos procesales para proceder de acuerdo a este supuesto que no está incluido en la Constitución del año 1993. Si no está incluido y se pretende incluir, se trata de una situación en la que se está innovando una regla que no está contenida en el actual texto constitucional. Es lo que se llama ante legem, está antes de la ley, no está prohibido eso. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos en este primer paso no sería inconstitucional. Y entonces, ¿se habría adelantado algún tipo de opinión o generar algún tipo de presión cuando, por ejemplo, se ha señalado por parte de algunos representantes del Congreso que los ministros que apoyen esta iniciativa del Ejecutivo podrían ser denunciados constitucionalmente por infracción precisamente de la Constitución? Yo no compartiría ese punto de vista que entiendo que lo ha formulado la señora presidenta del Congreso. Efectivamente. Como digo, me parece que este es un supuesto que no tiene previsión dentro de la Constitución. Tú puedes proponer una distinta manera de hacer las cosas en la Constitución que no se oponga a las anteriores. Si tú concibes el texto constitucional como un texto cerrado, impenetrable, inmaculado, que no se puede, que todo él fuera intangible, que todo él fuera pétreo, obviamente podrías decir que cualquier cosa que atente contra ese texto es inconstitucional. Pero estamos ante un supuesto que no tiene regulación dentro del texto constitucional. Y de hecho la propia Constitución señala, ¿no? O incluye la posibilidad de reformar total o parcialmente precisamente la Carta Magna. Doctor César Delgado Guembes, un gusto como siempre conversar con usted. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. De nada, Jorge. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. César Delgado Guembes, especialista en Derecho Parlamentario y profesor